y vi claramente cómo mi cabello se levantó de esta manera. Cuando vimos ese bulto que intentaba ganarnos por adelante, mi marido empezó a gritar fuerte, a llamar a su hermana. Le dijo, no, a la señorita Mari lo que le sale es el duende y que no le vaya a hacer caso porque de repente se la lleva. Y estaba rascando como si tuviese unas garras, como si rascara la olla. Yo quería verlo y dije, no, yo tengo que verlo. Esto ocurrió en junio del 2021 en el distrito de Ate, en la casa de mi mamá. Un día antes de mi cumpleaños me regalaron a mi perrito, que se llama Polo. Bueno, me lo dieron en la noche, por lo que pasada la medianoche recién llegué a mi casa y como era muy chiquitito, no me había preparado para recibirlo, entonces durmió conmigo el perro, porque no teníamos una cama. Lo puse a mi costado, pero como tenía la costumbre de subirse acá al cuello y poner su carita, entonces yo me eché de costado y el perrito se quedó pegado a mi espalda. Pero como lloraba mucho, nuevamente decidí voltearme y me quedé teniéndolo frente a frente. A eso de las, ¿qué habrá sido? Casi las 2:30, 3 de la mañana, yo me he despertado porque el perrito lloraba mucho. Nuevamente me eché a dormir y entre mis sueños se apareció un teniente de mi compañía que me miraba, o sea, hacía esto y me decía, ¿con quién estás durmiendo? ¿Con quién estás durmiendo? Yo me puse de frente y le decía, con nadie, pero trataba como que de taparlo a mi perro que estaba atrás. Y nuevamente me preguntaba, ¿con quién estás durmiendo? En eso se me empieza a acercar, a quererme tocar, y yo despierto abruptamente, me quedo mirando hacia el techo y siento que me tocan el hombro. En ese momento sentí todo mi cuerpo helado, pero dije, no voy a demostrar miedo. Me quedé congelada. Y nuevamente mi perrito empezó a llorar. Lo empecé a calmar. Tenía miedo yo, pero me salió como que el instinto protector de ese pequeño cachorrito que recién había llegado. Y me quedé pensando un rato. Tenía miedo y nuevamente dije, voy a dormir. Seguro ha sido producto de mi imaginación. Estaba en ese trance de volver a dormir y nuevamente despierto de golpe y vi claramente cómo mi cabello se levantó de esta manera. Nuevamente me sentí paralizada, me congelé y ya no pude dormir hasta la mañana siguiente. Lo único que hice fue ponerme a rezar. Al día siguiente, como fue mi cumpleaños, mi papá fue a visitarme y bueno, ¿no? Vio al pequeño cachorro y le decidió comprar su camita. Por lo que en la noche yo decidí poner la cama a los pies de la mía, ¿no? O sea, si mi cama es así, yo puse la cama del perro abajo. Entonces, como el perrito no quería dormir, nuevamente quería subir a mi cama, yo bajaba y nuevamente lo colocaba y le decía, ya, Polito, tienes que dormir. En una de esas, el perrito nuevamente ha vuelto a bajar y quería subirse a mi cama y yo decidí prender la linterna de mi celular, lo puse como que la linterna enfocando al techo en la mitad de mi cama. Yo me bajo y estaba jugando pues un ratito con el perro hasta que en eso se apaga la linterna. Me congelé y dije, ¿seguro? Es porque mi celular está un poco malogrado y se ha reiniciado. Ok, me levanté con un poco de miedo, sí, pero vi y efectivamente el celular se estaba reiniciando. Esperé, lo volví a prender, lo dejé nuevamente encima de mi cama, bajo nuevamente con el perro y otra vez se apaga la linterna. Y yo dije, no, esta vez no se ha reiniciado el celular. Me paré, lo vi y el celular estaba prendido, o sea, la pantalla. Lo único que hice fue nuevamente ponerme a rezar, me puse a rezar un Padre Nuestro y no, me quedé despierta hasta la mañana siguiente. La tercera noche ya no quería dormir porque de verdad tenía mucho miedo. Hubo un momento en el que quise conciliar el sueño y nuevamente sentí que en mi velador hicieron un golpe. Me quedé despierta, no quise dormir. En el día, ya para la cuarta noche, estuve mirando videos en el celular y en el TikTok me salió una entrevista que le hicieron al Padre Amorth hace mucho tiempo, donde él le había preguntado a este ser a qué era lo que más le tenía miedo. Y este ser respondió que le tenía miedo a la Virgen, a la Mama.
por qué siendo un ser tan puro lo humillaba, porque él era un ser tan grotesco y tan vil. Esa noche me puse a rezar y le pedí a la Virgen que por favor me cuide, que vele mis sueños, porque ya eran 3 noches sin dormir y ya iba para la 4ª. Esa noche me acosté y soñé con mi abuela, que me miraba y me sonreía. Entonces yo sentía una paz en mi sueño y esa noche nadie me molestó. En la siguiente noche nuevamente volví a rezar, le volví a pedir a la Virgen y no me molestaron. Y al día siguiente, y se me hizo ya una costumbre de pedirle todas las noches que por favor me cuiden, que me cuiden a mí, que cuiden a mi mamá y que también pues no le molesten a mi perrito. Y hasta el día de hoy no han vuelto como que a tocarme o a levantarme el cabello o a hacer sonidos en mi cuarto. No ha pasado. Así que yo sí estoy muy agradecida de haber visto ese video y sobre todo con la Virgen, y yo sé que desde ese día mi abuela me escucha cada vez que yo pido para que todos nos cuiden. Y esa es mi historia. Esto me pasó en el 2016 en San Juan del Lurigancho, en Canto Grande. Cuando mi hija tenía 5 años, estaba en un nido cerca a la casa de su papá. Yo fui a recogerla al colegio, su papá nos dio el alcance porque por el tema del trabajo nunca podía estar en casa. Ese día que estamos recogiendo a mi niña, su mamá la llama llorando, estaba desesperada y dice: se han metido a la casa, en el segundo piso estoy escuchando bulla. Para esto, esta es una casa de 3 pisos, el tercer piso no está bien construido y la señora lo que pensaba es que de repente de alguna casa que estaban a los lados alguien se había metido. Entonces, como él tenía moto, subimos a la moto, llegamos a la casa rápidamente porque no era muy lejos, y para esto ya la señora se encontraba en la calle, los vecinos habían entrado a apoyarla, a buscar, supuestamente a la persona que se había metido a la casa. Subieron al segundo piso, todo, y cuando ellos suben al segundo piso, buscan por todos lados, suben al tercer piso, no ha habido nadie, salen de la casa y es cuando entramos con mi niña, el papá de mi hija y mi ex suegra. En eso vemos que desde el segundo piso, para esto mi hija tenía un globo de helio en el cuarto y el globo estaba prácticamente como bajando las escaleras, hacía esto, ¿no? Bajando las escaleras. Nosotros nos quedamos mirando el globo y para eso tenían un perro y el perro empezó a mirar el globo y empezó como que a llorar porque se le veía sus lagrimitas y empezó a jadear más, como asustado. Yo asumí que estaba asustado el perro. Entonces simplemente lo que hizo el papá de mi hija fue subir las escaleras, agarrar el globo y reventarlo. Después que pasó esto, porque todos vimos eso, la familia del papá de mi hija son israelitas. Traen a la cuñada de mi ex suegra para que pueda hacer unos rezos, para que pueda de repente hacer, como ella decía, una limpia, porque para esto la señora indica de que la casa más que todo siempre ha sido muy cargada. Al costado de la casa es más, hacen ataúdes. Bueno, decía que por ese tema, ¿no? Porque a veces en la noche también se escuchaba como canicas en el techo o que alguien caminaba con tacos. Bueno, llega el día, fue un domingo si no me equivoco, que viene la señora esta que es de religión israelita con el padre de esa religión, el que supuestamente hace los rezos, como un sacerdote. Bueno, empiezan a pasar primero incienso, algo así como incienso por todos los cuartos, como que supuestamente haciendo sus rezos, cantando. En eso nos concentramos en el cuarto de mi ex suegra para supuestamente allí hacer un rezo. Me dijeron que iban a hacer unos cánticos. Yo para esto no creo mucho, bueno, no creo en esa religión, simplemente apoyé, pero como indicaba, tengo una hija de 5 años que estaba aburrida, me decía: mamá, estoy aburrida, ¿me puedo ir al cuarto? Le digo: ya, hija, anda a tu cuarto, que quedaba en el segundo piso. Para esto, este cuarto tenía la puerta de un material noble que era como un triple A. Entonces mi hija se va y yo seguía supuestamente escuchando los rezos y los cánticos. Habrán pasado unos 10 minutos que mi hija empezó a gritar desesperada y yo me asusté, obviamente salí corriendo del cuarto al segundo piso a ver qué pasaba. Y cuando trato de empujar la puerta, que como repito era de prácticamente triple A, era como si una persona o algo estuviera detrás de la puerta porque no podía abrirla. Empecé a empujar y es más, hasta el papá de mi hija le tiró una patada y no se pudo. Y ya como que yo entré en desesperación, me abalancé en la puerta y llegué a empujarla. La puerta no se rompió, pero le llegué a empujarla y cuando veo a mi hija estaba en la cama llorando, llorando desesperada, roja, diciéndome: mamá, la loca, y le digo: ¿la loca qué ha pasado? Y entra la tía del papá de mi hija y dice: salgan todos, yo voy a estar con la bebé.
Mi hija se calmó un poco y ya después la señora le pregunto, ¿qué ha pasado? Y me dice, lo que pasa es que cuando hemos estado haciendo los rezos, el espíritu malo que ha estado en esta casa ha buscado por dónde escaparse y como ha visto a tu hija sola, prácticamente se ha ido contra ella. Entonces obviamente me asusté, mi hija para esto no está bautizada y obviamente se llevó un gran susto hasta, bueno, ahora ya tiene 12 años y ella me dice, no, mamá, yo recuerdo algo, pero yo recuerdo que era como una bruja. Y siempre que va para allá, a la casa de su abuela, todo, siempre trata de estar acompañada porque más que todo me dice que en el segundo piso se siente o se ve sombras o se siente cargado. Y yo también cuando vivía allí, sí, la verdad es que a veces pasaban sombras o a veces cuando tenía llamadas con amistades me decías, ¿con quién estás? Estoy sola, pero se escucha que hay bulla, hay alguien por allí. No, estoy sola, entonces pasaba un montón de cosas muy raras en esa casa y siguen pasando. Bueno, esa es mi historia. Esto me ocurrió en Arequipa en el año 2023. Estaba comenzando el año, como ya un año antes habíamos estado conviviendo con mi esposo. En ese entonces yo tenía a mi hija pequeña y estaba embarazada, ¿no? Nuevamente. Y mi esposo un día viene y me dice, podemos tratar de economizar, hay un amigo que me está vendiendo un ropero, me dice, ¿no? Porque él se va a ir a vivir a otra ciudad. Entonces yo le digo, bueno, sí, buena idea, ¿no? El ropero es amplio, es bonito, entonces tráelo. Me lo trae en la noche. Estábamos descansando, ¿no? Ese día. Entonces mi bebé comienza a llorar y yo a mi bebé la cambiaba al cuarto del costado. Entonces yo me paro, dije, bueno, voy a cambiarle el pañal, la ropita, ¿no? Entonces yo me paro y la llevo a mi bebé al otro cuarto y en eso mi esposo yo ya lo había dejado durmiendo. Cuando yo regreso, él estaba despierto, sentado, asustado, así como sudando y así agitado y me dice, ¿dónde estabas? Yo le dije, estaba al otro cuarto, estaba cambiando a la bebé y me dice, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Asustado, me dice, es que yo estaba durmiendo y él venía de una guardia, ¿no? Entonces estaba durmiendo, me dice, sabes que yo estoy cansada y me duermo rápido. Y en eso siento que me mueven rápido, o sea, la cama me la mueven fuerte. Y en eso cuando yo abro mis ojos, me dice, yo primero sentí algo, me dice, ¿no? Como que alguien me estaba mirando. Entonces abro mis ojos, era una sombra negra, pero se veía como una anciana, o sea, era una sombra negra, totalmente negra, estaba como con un velo negro, me dijo, y lo estaba mirando fijamente. Era algo feo, me dijo, pero antes de eso le había movido la cama y él estaba asustado. Por eso es que yo le encontré así despierto y agitado y le dije, yo no era, le digo, yo estaba al otro lado. Bueno, pasaron los días. Mi mamá me había dejado una botella de agua bendita. Justo yo lo dejé ahí en el ropero. Como en esa parte donde estaba el espejo iban mis cosas, yo dije, bueno, el agua lo voy a dejar ahí. Pasaron los días y mi bebé siempre se levantaba llorando. Siempre a la misma hora. 3 de la mañana mi bebé se levantaba llorando. Yo decía, bueno, es una bebé, quizá algo le incomoda, ¿no? Siempre me levantaba, la calmaba. Era así, difícil de calmarla porque yo no sabía qué le molestaba, qué le pasaba. Y la trataba de calmar y demoraba bastante para que ella deje de llorar porque siempre ella lloraba y miraba así como un punto fijo. Y entonces un día él tanto de que la bebé se levantaba a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días, yo le digo, en realidad no sé qué es lo que le está molestando, qué es lo que está pasando. Y me dice, dame, yo la cargo a la bebé, yo la voy a calmar. Y salió del cuarto y le dije, ¿a dónde vas? Voy a tranquilizar a la bebé. O sea, como que él siempre ya le había estado molestando eso y como que no me quería contar muchas veces, ¿no? Y me dijo, trae el agua bendita. Y yo le dije, está en el ropero justamente, ¿no? Fui, la intenté buscar y no estaba. Y la busqué por todos lados, el agua bendita, y no estaba. No le llegamos a echar agua bendita porque no la encontré en ese entonces. Bueno, entonces él me la trajo a la bebé y me dijo, ya la calmé, ya se va a dormir, tranquila. Entonces, al día siguiente, cuando yo me levanté, busqué, dije, qué raro si yo el agua bendita la he dejado justamente aquí, donde está el espejo de ropero. Y seguí buscando por todos lados y el agua bendita la encontré debajo de la cama del cuarto donde cambiaba mi bebé, que estaba al costado de nuestra habitación. Ahí la encontré y la tapa estaba rota. Cuando él llegó en la noche y la trataba de abrir con fuerza porque la tapa está rota, me dice, ¿cómo yo la voy a abrir si yo ese día que te pedí que la busques no la encontraste? Y en ese mes mi mamá vino a visitarme. En ese día también la bebé empezó a llorar a las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo sola con mi bebé y mi mamá estaba justamente al otro cuarto. Le dije, mamá, duerme donde la bebé duerme para quedar más cómoda.
Entonces yo estaba durmiendo con mi bebé y la bebé se pone a llorar. Y mamá también se levanta y viene al cuarto y me dice, ¿qué pasó? Y yo digo, no sé, la bebé siempre, como te digo, mamá, se levanta a las 3 de la mañana llorando, no sé qué es lo que le pasa. Mamá me dijo, ya, no te preocupes, entonces yo te ayudo. También se acostó conmigo, le dije, mamá, entonces como Carlos no está, duerme conmigo, ¿no? Entonces mi mamá dijo, ya, me voy a acostar. Entonces la trató de calmar la bebé, se durmió, nos dormimos y en eso mi mamá, medio que estaba entre dormida, yo escucho como que mamá empieza a decir algo, ¿no? Como que fuera, vete, algo así. Y la bebé comienza a llorar nuevamente. Y yo le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Has estado soñando? ¿Qué pasó? Le digo. Y me dice, no, es que ha venido una señora justamente en el lado donde dormía mi esposo, porque ese día él estaba de guardia justo. Y mi mamá me dijo, está la señora, una viejita se ha acercado y como que ha mirado, como viendo que él no está, y mamá le dijo, y ella le dijo que se vaya, y como que ella se ha ido, o sea, como que esa sombra, esa abuelita, solo la buscaba a mi esposo. Entonces como que ha venido, lo ha mirado, y al ver que no era él, era mi mamá, se ha ido. Bueno, pasó el tiempo, yo vine a Lima a dar a luz y mi esposo pues se quedó solo allá, ¿no? Entonces él me decía que cuando venía también y solo pues no descansaba en la habitación, ya no estaba mi bebé, no estaba yo. Y también dice que siempre le movían la cama y él la veía, esa persona ancianita, la veía justamente en ese lado del espejo. Era así, era oscuro, todo, su rostro no se le veía, tenía un velo oscuro, como yo lo había descrito antes. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a dormir acá hasta que tú regreses, me dijo, o hasta que nos mudemos, no lo sé, me dijo, yo no vuelvo a venir acá a dormir porque no puedo, tampoco me deja, siempre es como que siento que se sienta a los pies de la cama y como que se queda ahí mirándome, me dice, y en realidad yo no sé por qué tanto me sigue, entonces yo no vuelvo a dormir acá, me dijo, yo me voy a dormir al lugar donde trabaja, ¿no? Que es un cuartel, me dijo, yo me quedo a dormir ahí, me dijo, yo ya no vuelvo a venir acá. Y así, ¿no? Entonces ya al siguiente año, yo ya no regresé, ya mi esposo embaló todo, nos mudamos de ahí, nos hemos venido a Lima, nos damos con la sorpresa luego que la abuelita que nos había alquilado de la casa, falleció. Y casualmente también ese año fallece su abuelita de él. Entonces siempre nos quedamos como que confundidos, no sabemos si tal vez era su abuelita o la abuelita que vivía en la casa, que trataba pues como de solamente observarlo a él o cuidarlo o mirarlo, ¿no? Y siempre nos quedamos con esa intriga. Y bueno, eso es lo que me sucedió. Bueno, esto me ocurrió en Cajamarca, en Baños del Inca, en el 2008. Fue cuando fuimos de vacaciones mi hijo, mi esposo y yo. Llegamos a la casa donde de niño vivió mi esposo y nos instalamos ahí. Y al día siguiente mi esposo me dice, mira, yo antes de niño recorría la parte de arriba, donde vivía con mis abuelitos, y vamos por ahí a pasear, me dice, tipo las 4 de la tarde. Entonces, bueno, vamos, dijimos, vamos como a conocer. Bueno, agarramos, fuimos mi marido, mi hijo y yo, subimos hacia arriba, recorriendo a mi marido lo que nos contaba, que vivía con su abuelo, por acá, por allá. Una vez que llegamos ahí a finalizar donde vivía la abuela, me dice, y por esta zona me iba donde mi hermano, era un camino rural, me dice, por acá me iba cuando yo tenía 8 años, así me iban de mi hermano. Sí, a veces me daba miedo, pero nunca me pasó nada. Dijo, bueno, igual, vamos, como porque era de día, vamos. Y es un lugar que hay muchos árboles, eucaliptos, lleno de eucaliptos, pinos. Y bueno, él nos iba contando. Llegamos a un punto donde había 2 piedras grandes, y nos sentamos ahí como para que él nos cuente su historia, ¿no? De niño, lo que pasó. Y éramos escuchando y de pronto, sin darnos cuenta, había pasado la hora, ya eran las 6. Mi esposo me dice, uy, vámonos ya porque ya es las 6, ya se está anocheciendo, nos dice. Bueno, agarramos y yo había tenido una radio pequeñita en mi bolsillo, que siempre lo andaba, y él tenía una linterna de mano. Y en eso me dice, vamos, bueno, vamos. Y de pronto sentimos que cuando estamos empezando a caminar, se nos volvió totalmente oscuro.
oscuro, como que esa mala hora que llegó, las 6 en punto, fue tan oscuro que se nos perdió hasta el camino. Y sentimos un miedo así, como que alguien nos observaba. Entonces, ni cómo bajar, entonces no había camino. Entonces, mi esposo dice, ay, no sé qué pasó, pero no, prende la linterna y no prendía, se apagó. Entonces dijo, bueno, porque empezamos a sentir un miedo como una presencia, ¿viste? Entonces agarré mi radio, empecé a prender y ni la radio prendía. Era una bulla así nada más, no sintonizaba ninguna emisora. Y entonces me dio tanto miedo que a mi hijo que tenía 8 años le digo, mira, y Joan, dice que los niños varoncitos tienen una cruz, llevan con una cruz, entonces ponte acá que yo pongo al medio, le digo. Y mi hijo me dice, no, mamá, no, ponte tú. Y en eso sentimos ya tanto miedo que me puse atrás y yo sentía que alguien venía por mí atrás, que ya, como que ya respiraba alguien atrás de mí. Y entonces mi esposo empieza a insultar, a decir palabras sueces, ¿no? Wow, ¿qué pasa acá? Ya, como que agarrar piedras, a tirar, ¿no? Pero era un momento de desesperación que no sabíamos qué hacer ni avanzar a dónde porque se nos hizo todo el camino así. Y entonces agarramos mi esposo empieza a gritar porque era una bajada que teníamos que bajar y al frente estaba la casa de su hermana y empieza a gritar a su hermana, empieza a llamar, ¿no? Pero nada, y en eso cuando estamos gritando así, miramos hacia abajo y sentimos un bulto así grande en forma de persona, todo de negro con un gorro, con un hábito prácticamente, que miraba para abajo, pero ella intentaba encerrarnos ahí en ese camino, intentaba ganarnos ahí. Y entonces mi esposo empezó a gritar peor, empezó a cantar, a silbar, entonces él dijo, hagan bulla, nos dijo, hagan bulla, griten, llamen, canten, lo que sea. Pero era tanto el miedo que yo me puse de espalda para caminar así mirando para atrás, mi hijo en el medio y mi marido en adelante. Cuando vimos ese bulto que intentaba ganarnos por adelante, mi marido empezó a gritar fuerte, a llamar a su hermana y en uno de esos mi cuñada grita, ¿no? ¡Ey, qué pasa!, dice. Y en eso sentimos como que desapareció eso y toditito lo que estaba oscuro, se esclareció, no miramos nada, brincamos esa piedra que había, saltamos y llegamos corriendo hasta la casa de mi cuñada, pero así temblando mal. Y en eso mi cuñada nos dice, ¿pero qué pasó?, nos dijo. Y le contamos toda la historia, el drama, y a mi esposo le dice, ¿pero para qué lo llevas por allá? Tú no sabes lo que ha pasado. Y obviamente que él no sabía porque nosotros fuimos recién ahí. Le dice, ¿pero qué pasó? Dice, no, que allá hace 6 meses más o menos, una chica se ha ahorcado. A una chica después de 6 días la han encontrado, se había ahorcado con toda su mochilita, era universitaria y se ha ahorcado. Y después de 6 días lo han encontrado su cuerpo colgado. Y en eso cuando nos contó nos entró más miedo porque calculamos que ella al haber padecido esa muerte tan fea y haber estado 6 días colgada, su espíritu, la mal espíritu estaba andando ahí. Y bueno, pasó eso. Y justo estábamos hablando antes de ayer con mi cuñada y mi cuñada me dice, tengo a mi sobrinito que se ha ahorcado hace 1 año, va a cumplir 1 año, me dice. ¿En serio? Le digo, sí, me dice. Y tengo la foto, me dice. Y me enseña la foto del chico de 16 años que se ha ahorcado. Ay, le digo, qué pena, me dice. Pero en el 2008, por ahí también, su tía se ha ahorcado, me dice. Justo en el mismo lugar donde se ha ahorcado ahora mi sobrino, me dice. Y yo le digo, ¿pero qué relación tenías tú con la chica? Ella era mi prima hermana, me dice. Y el chiquito que se ha ahorcado ahorita era su sobrino. Entonces fue toda una relación así que el niño de 16 años se ahorque en el mismo lugar que la tía. Y nosotros le preguntamos con mi hijo, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de que la chica se ahorcara? Y entonces me dijo ella que sufría mucho de bullying y después a su papá un día antes le había sugerido que le cambiara de la facultad, del instituto, que le cambiara a otro instituto. Le pidió a su papá por favor, pero su papá, bueno, no le hizo ni caso y le dijo, no, quédate ahí, que estás bien ahí. Al día siguiente dice que se levantó ella y se hizo una sopita porque tenía que ir rápido al instituto y estaba enfriando y la hermana
la hermana de ella bajó y le dijo, supongo que habrás cocinado para el papá también, ¿no? Dice, no pude hacer solo para mí. Claro, tú siempre piensas en ti nada más. Y entonces ella agarró, se fue, dijo, bueno, eso dale a papá. Y desde ese día ella no volvió. Ahí es donde supuestamente ella decidió tomar esa decisión. Y el hijo de la hermana es lo que ahora, hace un año atrás, se ahorcó en el mismo lugar que la tía. Eso fue la historia y eso fue lo que pudimos averiguar nosotros, el por qué nos había pasado esa actividad tan, la verdad para mí fue horrorífica, porque nosotros sentimos clarito cómo ella nos intentaba ganar y encerrar en ese bosque. Esto me sucedió en Tumbes por el año 1982. Bueno, en esa época yo había terminado el colegio. Mi mamá conocía a un señor que quería una chica para que trabaje, porque era dueño de un bar-restaurante, y quería una cajera y ya, pues no, me pusieron a mí que yo vaya. Pero para eso, en esa época, pues yo no me maquillaba mucho, yo salía, pues me lavaba la cara, bueno, me iba todo, pues me arreglaba y me iba. Hasta que un día yo voy a trabajar, llego así apurada, porque me fui apurada, y el chico que estaba ahí me queda mirando y me dice, ¿por qué estás así? Y yo le digo, ¿pero qué así? Oye, vete de acá, le dije. Y me dice, no, pero ¿por qué estás así? Yo le digo, ¿qué? Anda, mírate en el espejo, me dice. Y yo me voy a mirarme en el espejo en el baño y me veo que estoy pintada con palitos rojos. Todo así rojo. O sea, yo como me he lavado apurada, me he sacado un poco, ¿no? Y tenía por acá palitos. Y bueno, pasó. Yo dije, ¿qué será? Vine, le conté a mi mamá. Mamá, mira, yo he amanecido así. ¿Qué es eso? Ay, no, me dijo muchacha, será sonámbula que te la has hecho tú sola, me dice. Y así, otro día de nuevo, pero ya cuando yo me iba a dormir, porque en esa época se iba la luz, te ponían una lámpara, pues, ¿no? Para que te ilumine. Y yo dormía con una bata blanca como de seda. Y él me pintaba hasta acá. Me pintaba los brazos, de los dos brazos me pintaba, y mis pestañas, bueno, en esa época uno se echaba un poquito de rímel, ¿no? Como que me los sobaba los ojos, y mis uñas sí me las pintaba de rojo. Y yo en el sol, también cuando he salido, me veía que estaba algo como brillante, ¿no? Que solamente era el esmalte. Y mi mamá me dice, no, es que el esmalte es malo, seguro que te has echado. Y yo decía, qué raro, ¿no? Me hacía así y me salía. Y ya más, nadie quería dormir conmigo, nadie me quería acompañar ni ir al servicio, yo sola iba y me parecía raro, pues, ¿no? Entonces mi papá me dice, yo he escuchado que de noche baja como una bolita caminando acá en el comedor. Y era de repente porque ya se suponía que todos hablaban que era el duende el que salía, que me buscaba, pues, ¿no? Y una noche mi mamá dice ya como, Amelia, a mi hermana dice, Amelia, tú acompáñala para que duerma. Entonces nosotros las dos hemos dormido así bien abrazadas de miedo, y me habían puesto una lámpara. Justo esa noche se fue la luz. Me habían puesto una lámpara que nos ilumine, y así nos hemos dormido juntas las dos, y me había pintado toda mi cara, mis ojos, vuelta los mismos palitos. Y mi hermana sí, su brazo, pensaría que era yo, ¿no? Bueno, que mi hermana nunca más quiso dormir conmigo tampoco, porque así amanecía yo siempre. Y ya mi mamá como que esa noche tomó conciencia y dice, no, vamos a preguntarle a la gente antigua, pues, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué te sale? Fuimos de un abuelito, apellida Packer, y le dijo a mi mamá, no, Ambrosio es el que sabe más porque él es del campo, vive allá en la frontera con el Ecuador y ahí pasan cosas. Entonces fuimos donde Ambrosio, que el viejito recién ha muerto, casi de 103 años, y le dijo, no, a la señorita Mari lo que le sale es el duende y que no le vaya a hacer caso porque de repente se la lleva. ¡Ay! Más todavía me aterrorizaron a mí, pues, ¿no? Porque ya había un cuento ya en Puerto Pizarro del duende, que se había ido a una chica. Le dio un secreto a mi mamá, que lo teníamos que hacer ese secreto para que ella deje de molestarme, ¿no? Era de que yo tenía que ir al servicio, porque en esa época lo hacían al fondo de las casas, por los jardines, y que yo diga que yo era una cochina, que yo comía pan con excremento, y no, pero que no mire para atrás, porque si yo a la hora que tiro el pan miraba para atrás, él se iba a apoderar de mí y ella se iba a dar cuenta que era una mentira, pues, ¿no? Lo que yo estaba diciendo. Entonces mi mamá me acompañó, lo hicimos eso y salimos disparadas, pues, porque nos daba miedo, pues, ¿no? Porque la casa de mi mamá es inmensa, larga, con un patio grandote y con
plantas, flores, todo, ¿no? Y ya entonces al otro día me llevaron a la iglesia, me limpiaron el cuarto. Cuando limpiaron mi cuarto, abajo de mi cama había un plumón de esos gruesos, que con ese él me pintaba. Y acá lo que mi mamá se asombró fue que ese plumón, ella sí lo tenía, pero guardado en una cómoda, porque ella en ese tiempo hacía coronas. Para el Día de los Muertos, ellos vendían coronas y con esos plumones trabajaban, pues, ¿no? Y eso era lo que él me pintaba. Entonces limpiaron, ya no me volvió a pintar, pero ya él me esperaba de noche y me tiraba moneditas de 20 céntimos, que no me dejaban agarrarlo tampoco, porque decían que si yo lo agarraba era porque él quería llevarme, ¿no? Que eso es lo que decían los viejitos antiguos, y me hacían barrerlo. Como ya barríamos tanto las monedas, que después comenzó a tirarme piedras, así piedritas chiquitas. Mi mamá en la parte de adelante tenía dos arbolitos y en la sala me caían las piedritas, tin, 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 tin. Nadie me quería acompañar, les juro, para nada, nadie. Y atrás donde está él hay una planta de pechiche, que es de dulce. Hasta ahorita, cuando yo llego, yo soy la única que lo escucho silbar. Y en esa época pensaban que era un chico que robaba, pues, ¿no? Por los patios, que era él. Pero yo decía, tanto va a estar él todas las noches ahí. Y hasta ahorita se escucha el silbo. Yo llego y él comienza a silbar. Solamente yo lo escucho, nadie más lo escucha. Él está ahí, no se ha ido. Ahí pienso que se irá a quedar si lo llegan a cortar esos arbolitos. Ese pechiche, ¿no? Que es una fruta dulce. Se quedará para siempre, pues, ¿no? Porque soy la única que lo escucho y yo no vivo ya allá. Yo no vivo, yo vivo acá en Lima. Y él está ahí, pues. Esto pasó en junio del 2012 en Tarapoto. Un día domingo, si mal no recuerdo, mi papá viajó. En esos, justo unos 2 días antes viajó mi mamá a la ciudad de Lima, acá. Pero mi papá no pudo ir con ella por cuestión de trabajo o alguna situación, ¿no? que surgió allí. Entonces mi papá viajó después y nos quedamos en casa, mi hermana mayor, ella es mayor 7 años que yo, y su hijito. Tenía un niño en ese entonces de unos 6 años, 7 años. Recuerdo que esa tarde nos despedimos de papá, le dije que no demorara porque tenía miedo, o sea, le dije que yo tenía temor, ¿no? Tenía miedo y que por favor volviera pronto. Recuerdo que ese día fue un compañero de la universidad a visitarme, a recogerme para ir a cenar. Y bueno, me recogió por ahí como a las 8 de la noche más o menos. Y cuando estaba a medio camino ya mi hermana me llama y me dice, regresa a la casa, ¿por qué te vas? ¿Por qué sales? Ni bien mi papá se va, ya sales en la noche, a mi papá no le gustaba que salga de noche, así que le dije, pero son las 8, voy a volver pronto, voy a cenar nada más. No, que regresa. Entonces ya le dije a mi compañero, voy a regresar. Y me regresó hasta mi casa. De la casa de mis papás a 2 puertas más o menos, había una señora a 2 casas de la casa de mis padres que vendía y mi hermana estaba cenando ahí cuando yo llegué, ¿no? Entonces, justo ella ya estaba terminando de cenar. Ya como yo no había cenado, pedí para cenar también. Ella se regresó a la casa y yo me quedé con mi sobrinito. Cuando estaba así ya comiendo, escucho que habrán pasado como unos 5 minutos más o menos que mi hermana se fue para la casa, ya, y comienza a gritar mi nombre. Me llamó, pero no le hice caso, yo seguí comiendo, dije, ay, qué especial, porque estaba un poco incómoda con ella porque me había hecho regresar de lo que yo estaba yendo a cenar, ¿no? Continué comiendo, estuve ahí con mi sobrino, por segunda vez volvió a llamar fuerte y traté de comer lo más rápido posible porque dije, de repente algo necesita o no sé, ¿no? La tercera vez, en el tercer grito, que volvió a llamarme, ya la escuché en la calle. Entonces ahí ya paré, pagué a la señora y fui a ver a mi hermana, ¿no? Y efectivamente estaba en la calle, ella estaba ahí parada y estaba pálida, la encontré pálida, estaba nerviosa, estaba temblando y se tocaba la cara y me decía que no siente la mitad de la cara, que no siente la mitad de la cara. Yo le digo, pero cálmate, ¿qué tienes? Le digo, no, calma, tranquila. Y me dice, no, lo que pasa es que como ella en la universidad que estudiábamos, o que estudié, ella trabajaba en el área de finanzas alumnos, entonces un padre de familia la llamó para preguntarle cuánto era la deuda que su hijo tenía, ¿no? Porque era una universidad privada. Entonces mi hermana le respondió que no podía darle esa información en ese momento porque ella ya estaba en su casa, que esa información se la podría dar en el trabajo, ¿no? Entonces que por favor la llamara por la mañana. Ella cuando está ya despidiéndose así del señor, la puerta de abajo de la calle era de fierro. Entonces cuando alguien entraba o salía, la puerta sonaba fuerte, ¿no?
Entonces siempre nos dábamos cuenta cuando alguien entraba o salía de la casa, ¿no? Entonces cuando ella está ya despidiéndose del señor, escucha que la puerta suena, la puerta de abajo, para la calle, y se quedó como viendo, ¿no? Pensó que era yo y incluso dijo, pero tan rápido que la comió, tan rápido vino, y vio a alguien de blanco, se asomó hacia su puerta, la puerta de su cuarto, y vio a alguien de blanco que subió las escaleras y que entró a mi cuarto. Ella pensó que era yo y que la quería asustar, pero luego entró como en cuenta, ¿no? De que yo estaba con un vestido amarillo corto y aparte que estaba con mi sobrino. Entonces ella dijo, no, imposible que sea Keila porque ella está con un vestido y está con mi hijo. Lo que atinó a hacer es decir, papá, alguien ha entrado a la casa, voy a ver quién es, ¿no? Como para que si era algún ladrón o algo, pues pensara que había alguien más en casa, ¿no? Entonces ella fue hasta mi cuarto, ¿no? Abrió la puerta, prendió la luz y no había nadie. En mi cuarto tenía dos puertas, una hacia adelante y una hacia atrás. La puerta de atrás daba con nuestra cocina, la cocina estaba al fondo. En la selva, en Tarapoto, la mayoría de las casas suelen tener como un espacio grande donde tienen árboles de frutas, arbolitos que dan sombra, plantitas, flores, ¿no? Entonces la mayoría de las casas tienen, incluso en el centro, tienen así ese espacio, ¿no? Entonces en mi casa también teníamos un espacio así atrás y a ese lado estaba la cocina. Entonces ella abrió la puerta de atrás para ver si por si acaso, por casualidad, esa persona se fue hacia atrás a esconderse, no porque era oscuro por los árboles, pero no vio nada. Entonces ella cerró la puerta y ella sintió que el cuerpo se le escarapeló, sintió como miedo, ¿no? Entonces ella ya salió de mi cuarto, cerró la puerta y bajó corriendo las escaleras. Cuando ella está bajando, siente que alguien viene atrás de ella, siente así fuerte. Y cuando ella voltea a ver qué era, no era nada, sino que fue un viento fuerte que le golpeó la cara, pero escuchó muchas voces. En ese viento fuerte que la golpeó, escuchó muchas voces. Entonces ella tuvo miedo y salió, y cuando ya estaba afuera no sentía la mitad de su cara, ¿no? Entonces yo la escuché, porque me lo contó así en la calle, la escuché, traté de calmarla, porque siempre fui un poco como escéptica, mientras no lo viva no podría creerlo, ¿no? Entonces sí me habían comentado algunas situaciones que había pasado cuando yo era niña, pero en realidad yo no recordaba eso, entonces no daba crédito, solo me quedé como pensando, ¿no? Entonces subimos, la llevé a su cuarto, le dije que se tranquilizara, la dejé ahí con su hijito y yo me fui a mi cuarto. Medio busqué así, miré, pero bueno, apagué la luz, cerré mi puerta y prendí el televisor, pero bajé todo el volumen porque me quedé pensando y yo quería ver si sucedía algo más o si de repente lograba escuchar algo, ¿no? Entonces bajé todo el volumen de la TV y me quedé ahí acostada. Entonces comencé a enviar mensajes a una amiga, mensajes de texto y me respondió, ¿no? Y me dice, ¿qué haces despierta a esta hora? Le digo, ay, no sé, ya hasta entonces habrán sido ya como las 10 de la noche, 11 de la noche. Me puse a conversar, ahí incluso le llamé, estábamos hablando ahí como una hora porque yo no quería dormir, ¿ya? Quería estar atenta, no por miedo, sino que quería estar atenta a que si algo pasaba, ¿no? Hasta entonces se dieron como las 12 de la noche, y recuerdo que eran las 12 porque ella me dice, ya son las 12, duérmete, ¿no? Y ya me cortó. Dejo mi teléfono al costado y dije, ¿y si veo una película? Entonces quise ver para no dormirme porque quería estar despierta, ¿no? Por si acaso, no sé, es que nunca había pasado eso. En eso que quiero levantarme de la cama, o estaba pensando levantarme porque todavía no me levantaba, escucho como que alguien, como si fuese alguien, porque en Tarapoto, como llueve mucho en la selva, los techos siempre tienen calaminas, son de calamina para que el agua pueda correr y todo eso, ¿no? Suena fuerte, cuando son gatitos así suena, pero es leve, un sonido leve, ¿no? Pero en este caso sonó como si fuese una persona o un niño, o sea, un peso fuerte que saltaba, ¿no? Sobre el techo, porque fue muy fuerte. Pensé y dije, no, esto no es un gato, ¿no? Y me quedé así como paralizada, pero escuchando, pero no tenía miedo, sino así como emocionada o algo así, ¿no? Recuerdo que comenzó a correr, se escuchaba los techos de los vecinos, ya, porque de ahí a 3 casas era toda una esquina donde era una tienda. Entonces escuchaba que se corría hacia los techos, pero no pasó mucho que regresó de nuevo y se escuchaba, o sea, siempre iniciaba en mi techo y terminaba en mi techo, siempre, ahí se desaparecía el sonido. Recuerdo que regresa, cuando en eso escucho que salta hacia mi casa, y cuando salta se escucha una especie como si tuviese alas o una capa o no sé. Entonces sí me dio curiosidad, ahí sí sentí, mi cuerpo se escarapeló así feo, sentí aún así ganas de ver qué era, ¿no? Quise ver qué era, sentí que caminó y se metió a mi cocina, ¿no? Justo mi mamá tenía una ollita
pequeña que a mí me gustaba mucho porque era de fierro grueso, destapó la olla. Yo pensaba, si hubiese sido un gato, hubiese tirado la olla con toda la tapa, pero no, esto destapó la olla y tiró la tapa al piso. Y la tapa no rodó, sino que cayó así, una sola, ahí quedó. Y escuché su respiración, porque mi pared era la misma con la cocina. Escuché cómo respiraba fuerte, pero su respiración era muy fea, como si estuviese, no sé, era muy feo, no podría explicar cómo es su respiración. Y escuché que agarró la olla y estaba rascando como si tuviese unas garras así, ¿no? Como si rascara la olla. Entonces, cuando yo escuché todo eso y escuché que respiraba, yo quería verlo y dije, no, yo tengo que verlo. Sí sentí miedo, pero aún así yo quería ver qué era lo que estaba, yo quería salir de la duda, ver por mí misma de que no era un gato y todo eso, ¿no? De lo que yo estaba imaginando según lo que escuchaba. Entonces, cuando yo me levanto para abrir la puerta de atrás, ¿no? Para salir hacia la cocina, cuando me levanto, no podía mover las piernas, se me paralizó la mitad del cuerpo y yo estaba despierta, o sea, yo no había estado dormida, no me dormí. Al ratito mi hermana comienza a gritar porque su habitación estaba al otro lado, comienza a gritar, a llamar mi nombre de nuevo y yo quise responderle, pero mi voz no salía, es como que me quedé muda por un momento, no salía mi voz y me quedé sentada y eso sí, ahí sí entré en pánico porque no podía caminar y tampoco podía gritar. Mi hermana me llamó y al ver que no iba, ella vino hacia mi cuarto, no sé cómo entró, no sé cómo abrió, pero ella entró a mi cuarto, me cacheteó porque yo no le hablaba y estaba así sentada mirando a un solo lugar, me jaló, me llevó hasta su cuarto, ¿no? Me sentó ahí, me dice, ¿qué tienes? Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y como cuando entro en sí y la miro y le digo, ¿qué tienes? Le pregunto, ¿no? O sea, yo le devuelvo la pregunta, ¿qué tienes? Me dice, no, lo que pasa es que yo estaba aquí con Alexis, bueno, Alexis es mi sobrinito, ¿no? Su hijito, me dice, yo estaba aquí con el bebé y escuchamos que se estaban riendo, como si los juguetes del niño se estuviesen riendo, los muñequitos así, ¿no? Unas risas así como de juguetes, me dice, escuché que se estaban riendo como de muñequitos. Y cuando yo salgo para verte, en el mueble, ven para que veas, me dice, en el sillón, había un sillón ahí, hay una fila de tierra, como si hubiesen agarrado así un puñado de tierra y hubiesen pasado por todo el sillón. Entonces, y yo lo vi, ¿no? Me mostró, lo vi y todo, y le dije, tranquila, no, ya comencé a entrar así, pero no le comenté lo que yo estaba escuchando, ni nada de eso, ni tampoco me atreví ya a ir hacia atrás, porque entendí que si se me paralizó era porque tal vez no era permitido de que yo lo viera. Entonces me quedé ahí con ella, pasamos una cama para el niño, para que durmiera el niño, ¿no? Con su mamá, desde que mi papá viajó, pero en ese entonces ella me dice, duerme acá, en la cama del niño, y yo duermo con el niño. Yo, bueno, está bien, ya me quedé en la cama del niño y seguía despierta, no podía dormir y comencé a mensajear a mi amiga de nuevo. Le digo, ¿ya duermes? Y me dice, ¿sigues despierta? Y le digo, sí, no puedo dormir. Y estábamos ahí conversando, ya apagamos las luces, todo, pero la puerta abierta. Entonces yo estaba ahí, ya quería que amanezca rápido, no podía dormir, estaba ansiosa. Entonces estaba así con el teléfono cuando en eso se me cierran los ojos, así de la nada, ¡pum! Se me cierran los ojos, pero no es que yo estaba dormida, porque yo estaba despierta, es más, ni sueño tenía de lo ansiosa que estaba, del miedo, del temor que tenía, ¿no? Se me cerraron los ojos y yo decía, no, por favor, no, tenía miedo de que, o sea, sentía que era algo malo, ¿no? O algo que iba a suceder. Entonces medio entreabrí los ojos, pero no podía abrirlos al 100%, ¿ya? Primero no podía mover las piernas, no me salía la voz y esta vez no podía abrir los ojos al 100%. Entonces vi que entraba una mujer, vi su ropa incluso, tenía una blusa como color crema o como si hubiese sido blanca, pero por la suciedad, por lo viejo que estaba, todo desgarrado, se veía como crema, así sucia, ¿no? Y una falda larga, marrón, y el cabello larguísimo, larguísimo. Entonces veo que entra, mira hacia mi hermana y mi sobrino, y luego gira y me queda viendo, y yo la veía, como que se dio cuenta que yo la estaba mirando, pero yo la veía, pero no podía verla al 100%, ¿no? No podía abrir los ojos bien. Entonces me queda viendo y se acerca hacia mí, y se agacha así, cerquita a mi cara, y me hace así, me hizo así, y yo comencé en eso, bueno, como mi familia es cristiana, mis papás, ¿no? Ellos siempre nos inculcaron oración y todo eso, ¿no? Entonces yo comencé a decir unos textos bíblicos en mi mente, ¿no? Dentro de mí, a orar, y decía, Dios, por favor, ayúdame, protégeme y ayúdame a abrir los ojos, no puede estar pasando esto, ¿no? Comencé a orar así, y logré abrir los ojos. Al día siguiente, ya cuando amaneció todo, bueno, ese día ya en la mañana, ¿no?
pude hablar con la amiga que me estaba mensajeando y le pedí que se quedara en la casa. Le dije, acompáñanos o ven a quedarte en mi casa, le digo, para hacer ahí, justo que creo que teníamos una exposición, pero era para la semana siguiente, y le dije que vaya para avanzarla, ¿no? Entonces, como ella vivía a media hora de Tarapoto, aceptó, se quedó. Se fue a mi casa, ese día nos quedamos allí, cenamos, ¿no? Recuerdo que esa noche le dije, duerme en mi cuarto, le digo, ya nos acostamos, estábamos ahí, apagamos las luces, ya era tarde, ¿no? Cenamos. Ni bien apagamos las luces, ella grita y me dice, ay, prende la luz, prende, pero así como desesperación, prende la luz, por favor, prende la luz. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y para prender la luz estaba justo al lado de mi cama. Entonces prendo la luz y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, me han agarrado los pies, Keila, me han agarrado los pies. Y yo le digo, no, sí, me dijo, sí, me han agarrado los pies. Mirábamos debajo de las camas, nada, no había nada. Pero no hay nada, le digo, seguro lo has soñado. Me dice, ¿cómo lo voy a soñar si acabamos de acostarnos, acabamos de apagar la luz? Y le dije, no, tranquila, relájate, no hay nada, le digo, pero yo a ella no le había comentado nada de lo que había pasado la noche anterior, ¿no? Bueno, apagamos la luz, intentamos dormir y no, tampoco, volvió al ratito de nuevo a gritar que esta vez le habían agarrado, pero que le jalaron los dedos del pie. Entonces ahí ya tuvimos que dormir con la tele prendida también, con el volumen bajo. Al día siguiente ella ya no quiso volver más, no quiso ir a mi casa. Tenía una perrita justo en ese tiempo, que recuerdo que ya yo comencé a dormir con la puerta abierta, y una noche, porque esa cosa saltaba como a las 6 de la tarde, 12 de la noche y 4 de la mañana. Todos los días en ese horario pasaba, todos los días en ese horario. Entonces una tarde recuerdo que estaba organizando mis cosas allí en mi cuarto y mi perrita, escuché como si la hubiesen pegado o algo, porque ella estaba por la cocina, que entró corriendo, pero gritó así horrible como si le hubiesen pegado, y se metió debajo de mi cama asustada y estaba temblando. Entonces supe que era eso, ¿no? Pero tampoco me atreví a salir. Al día siguiente, cuando fui a la tienda de la esquina a comprar, la señora que alquilaba la casa, que vivía en el segundo piso, porque la parte de abajo era una tienda, le había alquilado a una señora para que ponga una tienda, la señora estaba sentada ahí y escucho que le pregunta a la señora de la tienda, ¿no? ¿Y has escuchado al duende? Y yo me quedé atenta escuchando porque dije, no puede ser, ya yo estaba como vinculando, ¿no?, lo que ella estaba preguntando con lo que a mí me había sucedido. Entonces escuché que le preguntó si ha visto al duende, ¿no? Y la señora de la tienda le dice, uy, no, aquí viene a moverme las rejas, me quiere abrir las rejas, me abre la ducha, está que me baja la palanca del baño. Ay, pero no le hago caso. Y la señora dice, uy, no, yo vengo acá en las tardes a sentarme porque la vez pasada que yo llegué del trabajo, bueno, hace unos días que llegué del trabajo, me metí a la ducha y dejé mi ropa en mi cama y escuché cómo, mientras yo me estaba jabonando, escuché cómo respiraba, escuché su respiración. Ella imitó la respiración que yo había escuchado, así tal cual como yo la había escuchado, así lo hizo ella. Y yo dije, ay, no puede ser. Entonces yo le dije, señora, yo lo escuché. Y me dijo, sí, lo he escuchado en mi casa. Y le comenté, dijo, no, es un duende, ¿quién lo habrá traído? ¿O a quién le habrá seguido? Dijo, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos cómo era la respiración? ¿Puedes imitarla? Sí, era tipo así como... algo así, como si tuviera, como si estuviese congestionado. Algo así, como si estuviese congestionado o algo así, pero era horrible, era feo. ¿Tú pensabas que era como un animal? Yo quería saber eso, porque dije, un gato no puede ser, porque efectivamente al día siguiente cuando yo me levanté en la mañana, lo primero que fui a ver era la olla, porque yo lo imaginé así, que destapó la olla, tiró la tapa al piso, cayó la tapa así, y escuché como garras que estuviese. Cuando yo fui a ver la olla, efectivamente tenía así como rasguñones, como si hubiesen... Y bueno, eso pasó en ese entonces, es mi experiencia. Lo que sí, habló una señora que todavía está viva, que se llama Juana. La señora dice que ella lo corrió de su casa, porque ella lo encontró peinando a su hija, que se llamaba Elsa. Y a esa chica le cortaron su cabello y la sacaron de Tumbes porque él había estado siguiendo a ella. Y seguro cuando a ella se la llevaron, se pasó para mi casa, porque ahí lo tenía en una panadería. Esos hornos antiguos de barro, ahí dicen que él daba vuelta. Y a ella le vendieron esa casa, pero no le habían dicho que eso pasaba ahí, y ella lo vio y lo corrió, porque antes los viejitos los corrían con un machete de acero, y dice que él se traspasó la pared. Ella lo vio, la señora, y todavía está viva la señora, todavía está ahí la señora.